amados, saludos a las personas que nos están acompañando en las diferentes plataformas sociales. De nuevo aquí, en nuestra cita dominical en Fuente de Vida y aprendiendo de Dios en este segmento a la luz de su palabra. Es un honor y una honra poder traerles a ustedes por medio de estas plataformas sociales lo que Dios nos quiere hablar, a donde Dios nos quiere dirigir. ¿Para qué? Para que entendamos su propósito, para que entendamos que nuestras vidas deben de estar dirigidas por Él y lo adoremos, así de sencillo. Es muy agradable a mi ser, a mi corazón, el tener el privilegio de enseñar estas palabras, de enseñar estas diferentes temas, y lo tratamos de hacer lo más pegados a la Biblia posible, para que no hayan malos entendidos. Nuestro propósito es de que simplemente colocamos nuestro corazón, nuestro ser, nuestro entendimiento a la verdad de Dios, a la luz de su palabra, a la luz de la Biblia. Hoy continuamos en estos temas de la madurez, del proceso de la madurez, y a pesar de que se ha hablado mucho, y es un tema que nunca va a pasar de moda, es un tema que lo necesitamos continuamente, es un tema que necesitamos que el Señor nos hable continuamente. Y hoy vamos a dirigir este tema, vamos a llevarlos a los sentidos. Y es muy importante que nosotros entendamos por qué Dios quiere que nosotros maduremos. Vamos a la palabra del Señor. Hebreos 5, 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros como cristianos hemos sido salvos, creemos en Cristo, el paso a seguir es la madurez espiritual, es la santificación. Y no estoy hablando de una manera religiosa, de una manera donde comienzan a obligarnos a las leyes humanas en la religiosidad. No, la santificación es simplemente el decidirnos por servirle a Dios, quitándolo de nosotros y poco a poco ir colocando lo de Dios. El Señor nos salva, nos santifica y nos libra del dominio del pecado, reemplazando al hombre viejo por el hombre nuevo. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que matar al hombre viejo porque está viciado, no es bueno. Y el propósito de la santificación es que se vea la imagen de Dios en nosotros. Por eso es muy importante la madurez, porque mientras nosotros no maduremos o no comencemos a abrir nuestro corazón al proceso de madurez, siempre van a ver el niño en nosotros, el niño espiritual. Ahora, no porque sea malo, es muy importante entender de que cuando nosotros llegamos a Cristo, somos niños, somos bebés y comenzamos el proceso de la madurez. Lo que es triste es que cuando una persona tiene mucho tiempo en el Evangelio, siga siendo niño, siga teniendo el carácter del niño. Dios quiere que la victoria de Cristo sea real en nosotros. ¿Cuál es la victoria de Cristo? La muerte, la nueva vida. Esa es la victoria de Cristo. Cristo venció sobre el pecado, sobre el enemigo. Entonces Dios quiere que la salvación se manifieste en nuestras vidas. ¿Cómo se va manifestando? ¿O por qué se va manifestando? Porque Cristo nos reconcilia con Dios. Cristo nos da la paz con Dios. Cristo nos da la salvación y la entrada al cielo. Y esta ya está concluida. Es decir, creyendo en Cristo, sabiendo de que Él es el Hijo de Dios y creyendo en Él, la entrada al cielo está terminada, está concluida. Es decir, no necesitamos más.
Nadie puede tocar esa salvación, pero esto no indica que Dios nos deje como nos encontró. Algunas actitudes de algunas personas es: yo ya estoy salvo, ya de aquí en adelante, yo ya, si Dios lo quiere hacer, pues que lo haga, y si no, no. Eso es una actitud de niño. Entonces, Dios no nos deja como nos encontró. Esto indica que comienza el proceso de madurez. Esto indica que comienza el proceso de enseñanza. Indica que comienza el proceso del entendimiento de que debemos tener el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Y es un proceso de todos los días, amados. Es un proceso que se hace a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, para el Espíritu Santo. Y es un proceso en el cual nos sometemos al plan perfecto de Dios. Cristo manda al Espíritu Santo para asegurar la salvación en el cielo, porque sabemos que somos torpes, somos tardos, somos pesados, somos lentos. Por esta razón Jesús dice: son como ovejas sin pastor. La oveja es un animal que es torpe, corto de vista, no son ágiles, son lentas, y cuando tienen mucha lana son pesadas, por eso se hacen lentas. Las ovejas es el único animal que necesita un pastor para ser guiadas. Y cuando somos salvos comienza ese proceso de madurez espiritual. Comenzamos nosotros como ovejas a seguir a nuestro pastor, que es Cristo Jesús, a la palabra. Y Dios nos comienza a guiar, Dios nos comienza a enseñar. El hombre se deteriora continuamente, amados. El hombre de continuo está blasfemando el nombre de Dios. Y se cumple, tristemente, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, del 2 al 4, que dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Esta es una actitud que nosotros continuamente vemos en el transcurso de nuestras vidas. Esta traducción es de la Nueva Traducción Viviente, me parece muy buena porque explica mucho, da mucha claridad. Pero lo que le dice Pablo a Timoteo es verdad. Hay muchas personas que simplemente quieren amar el dinero, el poder, quieren manejar a las demás personas, quieren someter a las demás personas. Son fanfarrones, se jactan de lo que tienen, son orgullosos, y tristemente eso lleva a burlarse de Dios. Muchas veces no obedecen y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No consideran nada sagrado, es decir, no piensan de que lo espiritual existe, de que Dios existe. De hecho, piensan de que el sacrificio de Jesús en la cruz es simplemente una fábula. Y todos vemos la crueldad de la humanidad, todos vemos todo lo que se hace por el odio, por la crueldad, porque el corazón del hombre se inclina, dice la palabra, a la maldad. Son crueles, amados. La humanidad es cruel, la naturaleza humana es cruel. De hecho, la palabra del Señor describe la naturaleza humana como mala, viciada, perversa. De hecho, dice que es diabólica y es animal. Entonces esa naturaleza es la que nosotros tenemos que comenzar a reemplazar. Cuando venimos a Cristo, toda esa naturaleza que habla la palabra del Señor comienza a ser quitada, pero es por un medio de un proceso. Es muy duro, amados, para un padre en lo natural de que el médico le diga que su hijo tiene problemas de aprendizaje. Yo no me puedo imaginar el trabajo y lo que un padre tiene que vivir cuando se entera de que su hijo tiene problemas de aprendizaje. Tiene que ser muy duro. ¿Por qué? Porque lo que queremos los padres es que sean independientes, que vivan dando fruto, que sean buenos a la sociedad, que maduren. Es lo mismo en lo espiritual. En lo espiritual, dice el apóstol Pablo en Hebreos: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es decir, el apóstol Pablo le dice a los hebreos:
ustedes llevan mucho tiempo en la palabra, llevan mucho tiempo en esto. ¿Por qué no son maestros si llevan tanto tiempo? Es decir, refiriéndonos a lo que de pronto Pablo, y estoy parafraseando y estoy llevando un poco de la manera como yo lo veo, es que Pablo les decía, yo pensé que después de tanto tiempo ustedes deberían estar enseñándole a otros de lo que Dios ha hecho en ustedes, pero siguen niños, siguen infantes, siguen fluctuantes, siguen caprichosos. Y esa es una actitud, amados, que el Señor quiere que nosotros corrijamos. Por eso, en 1 Corintios 2, 6, 7, de la Reina Valera dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Debemos de notar, amados, que aquí habla de sabiduría con los maduros. Es decir, solamente los maduros, las personas que han alcanzado madurez, las personas que han dejado de ser niños, es la sabiduría que el Señor poco a poco va edificando, que el Señor poco a poco va dando. Pero no es la sabiduría de este sistema. ¿Por qué? Porque este sistema niega a Dios. El sistema niega a Dios. Es un sistema que va a blasfemar el nombre de Dios. Entonces, si blasfema el nombre de Dios, ellos se van a inclinar a la sabiduría humana, a la sabiduría natural. Por eso Pablo dice que no de este siglo, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, haciendo referencia a los líderes. Porque es un mundo de mentiras. Si nosotros vemos los políticos, es un mundo de mentiras. Prometen, prometen, prometen y siguen lo mismo. Esta sabiduría no es de este sistema, y mucho menos de los líderes de este mundo. ¿Por qué? Porque no sirven. Dice la palabra que perecen, es decir, dejan de ser, se van terminando, se van agotando, y poco a poco van siendo reemplazadas por otras. Entonces, Pablo aquí habla de la sabiduría de Dios, que está oculta, pero no oculta porque no quiera ser expuesta, sino que está oculta para las personas que quieran buscar. Por eso la palabra dice, el que busca, encuentra. Entonces, cuando nosotros buscamos de esa sabiduría de Dios, el Señor nos la da. No porque esté escondida, sino porque nosotros no estamos buscando como debemos de ser. Pero Dios la predestinó, además de eso, la predestinó para nosotros, para los que le creen, para los que aman a Dios, para los que le siguen, es decir, para los que quieren madurar. Entonces, amados, en 1 Corintios 2, 13, 16 continúa, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. En el versículo 13, el apóstol Pablo nos explica que nos está enseñando con palabras que le da el Espíritu para explicar las verdades espirituales. Y esto es muy importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque el único que conoce a Dios es el Espíritu Santo. El único que conoce a Dios, lo interior, lo íntimo de Dios, es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo y a través de la palabra es que nosotros vamos conociendo y vamos teniendo una relación más íntima con el Señor. En el versículo 14 dice, pero el hombre natural, el no creyente, el hombre natural, el que no cree, no la entiende. Para ellos son ridiculez. No las entiende porque no pueden entender lo espiritual, porque no tienen la capacidad. No tienen la capacidad de entender las cosas de Dios. No tienen la capacidad porque el Señor no lo permite. La palabra del Señor dice que las personas cuando son traídas a Cristo es porque realmente Cristo las trae. En el versículo 15, el hombre espiritual entiende las cosas de Dios, lo espiritual. ¿Por qué entiende las cosas de Dios? Porque está en Dios. Es el mismo Espíritu Santo quien se las explica, quien se las aclara.
Y dice que lo espiritual lo juzga todo. Nosotros, los que somos espirituales, juzga todo, evalúa todo. Y no podemos ser juzgados. ¿Por qué no podemos ser juzgados? Porque cuando somos espirituales tenemos la sabiduría de Dios, el carácter de Cristo. Cuando tenemos el carácter y la sabiduría de Dios, es lo perfecto, amados. No que nosotros seamos perfectos, sino porque es la sabiduría de Dios la perfecta. Y eso es lo que el Señor quiere. Y aquí esta perfección no es perfección de que todo lo sabe, todo lo puede. No, esta perfección, esta palabra habla de la madurez. Somos maduros espiritualmente, porque tenemos la mente de Cristo. Y al decir que nosotros tenemos la mente de Cristo, significa que tenemos el carácter de Dios. En 1 Corintios 3, del 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo no les puede hablar como espirituales a la iglesia de los Corintios, de los Corintios. ¿Por qué? Porque no les puede hablar, no les puede hablar con la verdad, porque son niños. Ellos no pueden recibir una exhortación porque no entendían, sino como carnales, como a no creyentes. Y miren la similitud del el cristiano carnal al hombre natural. Son muy similares. ¿Por qué? Porque tienen la misma actitud. Después los compara como a niños, es decir, lo natural, el carnal y el natural son niños espirituales. No maduran, no entienden, aún teniendo la capacidad, no lo quieren hacer, se quieren quedar niños. El apóstol Pablo se dirigía a la iglesia de los Corintios y nos deja saber en 1 Corintios 1.7, mire lo que dice en 1 Corintios 1.7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia, la iglesia de los Corintios, era una iglesia que no le faltaba ningún don espiritual. Es decir, era una iglesia pentecostal de ese tiempo. Dice que no le faltaba ningún don. Es decir, se manifestaban milagros, hablaban en lenguas, profetizaban. El Espíritu se manifestaba de una manera impresionante, tenía todo tipo de don. Pero era la iglesia más carnal, más desordenada y la más niña de ese tiempo. Algo que es muy importante que entendí con esta enseñanza es que muchas veces, si nosotros vemos en nuestras iglesias pentecostales, se ve mucho el desorden. Se ve, a pesar de que ahí se muestran los dones espirituales, hay milagros, se hablan en lenguas, en fin, se profetiza. Gloria a Dios por eso, amados. Yo no estoy en contra de eso. Pero Pablo nos deja saber de que era una iglesia carnal, de que era una iglesia niña. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la iglesia de los Corintios, era una iglesia que mantenía en desorden. Habían pecados sexuales, había mentira, había competencia. Eran niños espirituales. Y hoy en día hay mucha similitud de este tipo de iglesias a la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo nos describe al niño espiritual en la iglesia. ¿Qué es un niño espiritual? Si nosotros vemos o examinamos a un niño, el niño es celoso, que es exceso del ego, quiere ser el centro de todo, se cree merecedor de todo, compite con otros niños, creando enemistad, creando contienda, se deja llevar por todo viento de doctrina, por toda enseñanza. Es muy fácil manipular al niño si nosotros le ofrecemos algo, porque ellos se mueven por los sentidos, por lo que a ellos les gusta. Entonces, se dejan llevar por todo viento de doctrina porque no saben discernir, no entiende que lo que quiere Dios es educarlos para que dejen los celos, para que comiencen a tener el carácter de Cristo. Dios quiere quitarles su egocentrismo porque no ven lo que está pasando a su alrededor. Es fácilmente engañado. Cuando el niño generalmente es egocéntrico, y cuando es egocéntrico no ve lo que está sucediendo a su alrededor, no ve lo que está pasando a su alrededor, y es muy fácil engañarlo. Entonces,
La palabra del Señor dice que el niño es emocional, va con muchos, se mueve mucho por emociones. Si no me dan esto, lloro, me quejo continuamente. Si no me dan lo que quiere, se entristece. Además de eso, se enoja. Eso es un niño espiritual también. Si Dios no me da esto, entonces yo no vuelvo más a la iglesia. Si yo no veo manifestaciones, porque es lo que nosotros vemos, entonces yo tampoco voy a esa iglesia. Y es muy probable de que en muchas iglesias que no haya manifestaciones es la que más palabras se da y realmente es la que Dios quiere que nosotros estemos. No estoy en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo. De hecho, vienen de Dios. Pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces esas manifestaciones llevan al desorden, llevan al niño espiritual, no muestran el carácter de Cristo. Las emociones controlan al niño, no tienen dominio propio, deben ser supervisados continuamente, porque si no pelean con los demás. Es decir, deben de haber un control, deben de tener un control, deben de tener, amados, alguien que los supervise. Mantienen en competencia, le quiere ganar al otro. Ay, perdón. Déjame un segundito. Deben un segundito. No, mami, era el otro. Era el otro, hermano. No, el de la de él. That one's not here. ¿No es ese que tienes allí? ¿Ese? Mire a ver si es ese. ¿No? Ok, sigamos así, no importa. Entonces, denme un segundito, yo aquí esto se me adelantó. Un segundito, por favor. Ok, aquí está. Les decía que los niños, la característica de un niño es que mantienen en competencia, le quieren ganar a todo el mundo. Y es lo mismo en la iglesia. Ok. Mami, colóquela, pero quítale el volumen. Okay. Dígale que son bajes de los pisos. Sí, eso es. Denos un segundito, amados, que hay una cuestión técnica aquí. Ok, aquí está bien, quítale el volumen. Ok, gloria a Dios. Continuamos. Entonces, les decía de que la característica del niño es la competencia, quieren dar en competencia con todo el mundo. Y se da lo mismo en la iglesia. Un ejemplo muy rápido es en las alabanzas. Yo canto mejor, yo entono mejor, yo bailo mejor, o yo predico mejor. En fin, todas esas cosas. Y todas esas cosas se dan. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque somos humanos. Esa es nuestra naturaleza, ser niños. Pero Dios no nos va a dejar niños. Lo triste es que una persona después de X tiempo, 2, 3, 4 años, sigue en lo mismo. Entonces, cuando el Señor nos ha dado dones y talentos para enriquecer, no a nosotros mismos, sino al cuerpo de Cristo, para no competir, porque el Señor quiere que no miremos quién es mejor que nosotros, porque todos somos importantes para Él. Y cuando vemos que alguien cometió un error, amados, y es una característica que hay en las iglesias en general, es que cuando alguien cometió un error, muchas veces lo crucificamos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nos puede pasar a nosotros. Pablo dice que el que esté firme, mire que no caiga, que se cuide, que mire que no caiga, porque puede ser él más adelante, estoy parafraseando, el que cometa un error. Entonces, la congregación, amados, tiene que tener una actitud de madurez. La persona cristiana tiene que tener una actitud de madurez. Dios le está usando, y esto es otro ejemplo, Dios le está usando más a este hermano, y lo que debemos hacer, amados, o Dios está utilizando a una persona en nuestra congregación,
en una iglesia en general. Y lo que nosotros debemos hacer como personas maduras es alegrarnos, colaborarles, estar dispuestos a que esa persona edifique el cuerpo de Cristo. No se trata de dañarlo, o no se trata de quitarlo, porque viene la competencia, el celo ministerial. Es una actitud de niño, porque es una actitud de niño. Mire, el hombre natural, en griego es psúquicos, es almático. El hombre natural, que es la persona no creyente, se va mucho con el alma, con el pensamiento, apela a las emociones, a lo que ve, a los afectos. Y aquí en esta cuestión de los afectos, hay muchas personas que han sido traicionadas y desviadas porque quieren un afecto, porque quieren sentirse amadas, porque quieren sentirse parte de algo. Entonces, no tienen la capacidad de discernir lo espiritual. El hombre carnal, que en griego se llama sárquicos, es nacido de nuevo, pero vive en la carne. Su actitud es de un hombre natural. Es decir, se guía por las emociones, a pesar de que tiene la capacidad de poder vivir en el espíritu. Su manera de ver las cosas es la siguiente: yo ya soy salvo, así es que yo ya me voy para el cielo. Y a lo demás no le importa nada. Eso es una actitud de niño. El hombre espiritual, en griego es neumáticos, neuma significa espíritu. Dice, vive en el espíritu, quiere agradar a Dios, no porque le tiene miedo, sino porque lo ama. Es guiado por el Espíritu Santo porque tiene una relación sana con Dios. Escudriña la palabra de Dios y le cree a Dios porque sabe que Dios quiere lo mejor y tiene lo mejor. Va a la palabra y la escudriña porque sabe que entre más entienda la palabra, entre la palabra se le haga más rema, el Espíritu Santo va a tener más con qué trabajar e ir renovando la mente. Porque eso es lo que quiere Dios, que renovemos la mente. Pablo dice, renovaos el espíritu de la mente. El hombre espiritual se propone mucho en la renovación del espíritu de la mente. Entiende que tiene que matar el yo, su ego. Entiende que tiene que negarse a sí mismo, crucificar su yo y ser discípulo, seguidor de Cristo. Las prédicas de hoy en día, amados, las prédicas de hoy en día apelan mucho al hombre carnal. Al hombre súrquico. ¿Por qué? Porque quieren apelar al triunfalismo, a las emociones, quieren apelar a los sentidos, a lo que ven. Si yo no veo milagros, yo no voy a esa iglesia. Si a mí no me tumban, yo no voy a esa iglesia. Si no hablan en lengua, yo no voy a esa iglesia. Y es un error, amados. Mire lo que le estaba pasando a la iglesia de los Corintios. Entonces, las profecías que se dan en estas, hoy en día, son basadas en lo que puedes obtener, a lo que puedes comprar, al materialismo, a los triunfos. Y quiero dejar muy claro, esto no estoy diciendo de que la palabra profética no exista. De hecho, la Biblia es la palabra profética. Pero es una palabra profética basada en la palabra, valga la redundancia. Y hay otra palabra profética basada en las emociones, en lo que quiere escuchar el hombre. Y en cuanto a esta, es con la que yo estoy en contra. Y amados, cuando nosotros vemos este tipo de prédicas, las personas son saqueadas por esta razón, porque apelan a las emociones, son niños espirituales, no entienden, no disciernen, no captan, no saben, son cortos de vista y no saben lo que está pasando alrededor. Por esta razón son saqueados, son robados, porque son niños espirituales y eso es lo que les gusta, porque son guiados por los sentidos, lo que me agrada. Por ende, no disciernen, no evalúan y los roban continuamente. Valga la redundancia y lo vuelvo a repetir, porque son niños espirituales. Por eso el falso maestro alimenta al niño espiritual para seguir saqueándolo, para seguir robándolo, para generalmente el falso maestro predica es del poder de Dios. Si usted tiene el poder de Dios, usted puede hacerlo. Usted es el hijo del rey y usted puede meterse donde usted le dé la gana y puede comprar lo que usted le dé la gana porque usted se merece todo, porque usted es el hijo del rey. Eso no vino a predicar Jesús. Predican mucho del poder de Dios, pero muy poco del carácter de Cristo. Pero no predican
amados, vuelvo y repito, el carácter de Dios, porque quiere niños sin carácter y no adultos con carácter, con el carácter de Cristo. Hoy es muy difícil que prediquen la cruz, amados. Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben de llevar, y esto es uno de los motivos porque, voy a aclarar aquí un poco algo, esto es uno de los motivos de que la gente malinterpreta lo que es la cruz. Y yo quiero que escuchen esto con atención. Y esto me quedó a mí muy claro. Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben de llevar en sus vidas, una relación tensa, un trabajo ingrato, una enfermedad física. Con orgullo autocompasivo dicen, esa es mi cruz que tengo que llevar. Dicha interpretación no es la que Jesús quiso decir cuando dijo, tome su cruz y sígame. Toda persona que piensa que una enfermedad es la cruz está mal informada. Toda persona que dice, esa fue la suerte que me tocó. Ojo, ojo, eso es un orgullo autocompasivo. No cree en Cristo, no sabe de la palabra y si la lee no la escudriña. Entonces, cuando el Señor dice, tome tu cruz y sígame, en la gente del tiempo cuando Jesús fue crucificado, significaba una cosa y solo una cosa, la muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos podían desarrollar. Tome su cruz y sígame significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Cristo. Esto se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta, amados. Si hoy en día nos preguntamos, ¿estamos dispuestos a tomar nuestra cruz? Debemos de considerar lo siguiente. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús si esto significa perder a alguno de sus amigos más cercanos? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la separación de algún familiar? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la pérdida de tu reputación? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder tu trabajo? Amados, seguir a Jesús no significa necesariamente que todas estas cosas vayan a pasar. Pero la pregunta que Él nos hace, ¿estás dispuesto a tomar tu cruz? ¿Estás dispuesto realmente a dejar muchas cosas por el amor a Cristo? Es una pregunta muy confrontante. Yo me la hago continuamente, amados. Y déjenme decirles, no es fácil. Pero el Señor nos da las fuerzas y el Señor nos da la sabiduría para tomar decisiones que sean radicales. Judas 1, 17 al 19 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, el postrer tiempo habrán burladores. Mire lo que dice esta palabra, amados. En el postrer tiempo, es decir, en este tiempo en el que estamos viviendo, dice, habrá burladores. ¿Qué es un burlador? Un seductor, un engañador. Y el burlador se refiere al don Juan, a la persona que seduce, a la persona que engaña. Y después dice que andarán según sus malvados deseos. ¿Cuáles son esos malvados deseos? Sus pasiones desordenadas. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Mire aquí, amados, esta palabra es muy importante. ¿Qué significa esa palabra sensual? Un instinto natural. Y sensual no solamente tiene el aspecto de la seducción sexual, pero se refiere mucho a los sentidos, a lo que nosotros vemos, a lo que nos gusta y cómo se guían los niños espirituales por los sentidos. Somos sensuales, por eso tenemos que estar madurando. Nos gusta lo que nos gusta, eso es lo que nosotros, eso es lo que nuestra naturaleza humana nos inclinamos. Nuestra naturaleza humana quiere que nosotros continuamente estemos haciendo lo que a nosotros nos gusta, que comamos lo que a nosotros nos gusta. Y está bien, pero ojo, ojo, muchas de esas cosas nos hacen daño. El sistema del mundo, amados, ¿qué es lo que ofrece hoy en día? La complacencia y la sensualidad. Todo comienza por la sensualidad. Y no me refiero a solamente lo sexual, sino a lo que nos gusta.
Si nosotros vemos en los diferentes programas, en los comerciales, hacen mucho referencia al cuerpo de la mujer y al cuerpo del hombre. Venden una aspirina y muestran una mujer en bikini. Muestran un perfume y muestran un hombre en vestido de baño. La pregunta es, ¿qué relación tiene eso? ¿Por qué? Porque eso es lo que vende el sistema, la sensualidad, porque es algo que nos gusta, porque es algo que se va a referir a nuestros sentidos, quieren tocar nuestros sentidos, quieren que nuestras decisiones sean tomadas a través de los sentidos. Y es un error, amados, es un error. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos algo y lo compramos y a los 5 minutos se nos quita el gusto. Y es un error, es comprar de una manera impulsiva, es comprar de una manera irracional, es comprar de una manera no sabiendo, sin sabiduría. Entonces, amados, en Hebreos 5:14 continúa, dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Continuamente están conociendo al Señor a través de la palabra y practicamos y ejercitamos lo que aprendemos de Dios, no con ritos religiosos que nos llevan también a la niñez espiritual. Ojo, amados, aquí dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, el alimento sólido es para los maduros. Son las personas maduras, son las personas que no se guían por los sentidos, son las personas que se guían no por el me gusta, son las personas que practican el accionar, practican el estudiar la palabra, practican el estar en comunión con Dios. Y eso, por ende, como resultado, viene a las buenas obras, viene a saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal, viene a saber cuál es la diferencia entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Cuando nosotros practicamos y ejercitamos, debemos de hacerlo es en nuestro testimonio, para mostrar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces, amados, la mejor prédica no es hablando la palabra, sino viviendo la palabra y distinguiendo entre lo bueno y lo malo, lo que honra a Dios y lo que no honra a Dios. Es necesario que seamos enseñados, pero también es necesario que nosotros caminemos en la palabra, que nosotros, amados, practiquemos la palabra, que cuando esa palabra se vuelva rema, vivamos la palabra. Lucas 2:52 de la Nueva Versión Internacional dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Amados, ya para terminar, cuando nosotros maduramos, cuando nosotros, como Cristo, nos dice la palabra, que Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, no solamente crecía físicamente, sino que crecía en sabiduría, es decir, maduraba. Cuando nosotros maduramos, no solamente crecemos en lo físico, pero crecemos en sabiduría. Y cuando nosotros maduramos en sabiduría de Dios, es porque nosotros estamos a la luz de su palabra. Es porque nosotros exponemos, abrimos nuestro corazón a la luz de su palabra. Y entendemos, reconocemos, somos responsables. Cuando cometemos un error, reconocemos que cometemos un error. Pedimos perdón. Amados, uno de los problemas de la humanidad es pedir perdón. Muchas de las cosas, muchos de los malentendidos, es simplemente porque no admitimos y no pedimos perdón a las personas. Eso lo podemos entender a las personas que no creen en Dios, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero a nosotros como cristianos tenemos que ejercitarnos en eso. ¿Para qué? Para madurar, para dar testimonio, para que la sabiduría de Dios llegue a nosotros. Y la recompensa que nosotros vamos a obtener es simplemente el favor de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Amados, lo espiritual. ¿En dónde está lo espiritual? En la palabra. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesús. Y como resultado, todas las añadidurías nos van a seguir. No las vamos a pedir. Las añadiduras. Añadiduras.
no las vamos a seguir, no las vamos a estar persiguiendo. Hoy en día se predica muy poco del favor de Dios. Hoy día se predica muy poco de la madurez. Por eso continuamente estamos detrás de las añadiduras. Y nos volvemos un círculo vicioso. No maduramos. Somos niños. Y como niños nos engañan, nos roban. Y después le echamos la culpa a Dios. Amados, hoy solamente les quiero decir esto. Y espero de que esta enseñanza llegue a sus corazones. Ayude un poquito más a dirigirlos a Cristo, a dirigirlos a Dios, para que maduremos. ¿Por qué? Porque es necesario no solamente mi madurez individualmente, sino que esto va a ayudar a la iglesia de Cristo colectivamente. Bien, amados, gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo domingo, aquí, a la luz de su palabra. Dios los bendiga.